Bueno, hoy tenemos el placer de que nos acompañe un hermano de la infancia. Oh. Sí. Muy relacionado, muy relacionado al sector salud personal, ¿verdad? El hijo de mi pediatra, el doctor Ramón Emilio Peralta Calderón, quien es hijo del doctor Ramón Emilio Peralta Paredes. Él parece que le gustaba mucho, al doctor Peralta le gustaba mucho ese nombre. El otro hermano que es pediatra también se llama Ramón Emilio Peralta Mauricio. Bueno, pero nada, mi gran hermano, un saludo a Monchi también. Ramón, casi le digo Ramoncito, como le hemos dicho toda la vida. Ya se lo dije. Ya se lo dije. Bueno, Ramoncito está dedicado por muchos años a atención domiciliaria con servicios de enfermería domiciliaria, atenciones directamente a pacientes, más que la atención en consultorios. Y durante mucho tiempo, ¿verdad?, ha venido soportando esos sistemas, y en los últimos años él nos va a decir lo que están haciendo, cómo lo están haciendo, porque han inclinado el servicio fuertemente a lo que es la atención del envejeciente, el encamado, la persona que necesita algunos servicios en la casa, y que queremos que nos desarrolle eso. La empresa se llama Servicios de Atención Domiciliaria Élite, SERADE. Bienvenido, Ramón. Gracias por la invitación al panel, Michelle, el doctor. Bien. Doctor, a todos. Ahí hay un servicio que ustedes ofrecen que a mí siempre me ha llamado la atención. Teníamos una época en que el médico iba a ver al paciente a su casa. Ustedes ahora lo señalan como atención domiciliaria. Mire, eso tiene un valor incalculable, pero resulta no solamente costoso, sino también poco práctico, porque un médico que visite a domicilio a un paciente posiblemente no pueda ver la cantidad de pacientes que le permita a él ver ese paciente tiempo suficiente o a un costo que al médico le permita vivir con esos honorarios. Y ahora más que moverse es no solamente costoso, sino difícil. ¿Ustedes están manteniendo ese servicio de domiciliario todavía? Claro, doctor, ese es uno de los servicios que ofrecemos, las consultas médicas a domicilio con médicos familiares. Sí, ciertamente. Y como usted bien dice, es un problema hoy por el tema movilidad. Pero es solamente para un nivel de pacientes, ¿verdad? Adultos mayores. Nos hemos enfocado en la atención del adulto mayor. No, seguro, para viejos, es un asunto normal. Sí. Que inclusive los seguros en Estados Unidos a veces le cubren al asegurado hasta una persona que los cuide 24 horas, es decir, le paga eso. Pero la visita domiciliaria del médico, mire, se está haciendo tan difícil que amigos nuestros que tienen atención primaria han tratado de hacer una unidad móvil para ir a ver ese tipo de pacientes, inclusive ofrecerles ciertos servicios, como a veces hasta imágenes, realmente una sonografía o un rayo X simple. Realmente, ya ustedes tienen mucha experiencia en la visita domiciliaria. Nosotros estamos en visita domiciliaria desde el 90, más o menos, la década del 90. ¿Cuáles son los servicios que se pueden recibir en una visita domiciliaria en este momento a través de ustedes?
Porque se puede hacer todo lo que es laboratorio, en adición o hay otras cosas que no se pueden hacer. No, laboratorio no tenemos incluido en el servicio. Tenemos las consultas médicas, servicios de enfermería, fisioterapia, rentas de equipos para uso en el hogar. Eso es básicamente... Renta de equipo, por ejemplo, una cama de posición, una cama de o una posición, silla de ruedas. Correctamente. Doctor, y el médico que visita al paciente, al anciano en su casa, ¿es un médico, es el mismo doctor siempre? ¿Es médico de ese o lo pueden cambiar? Tratamos de que sea siempre el mismo médico. Ahora tenemos la facilidad de que cuando el médico visita a un paciente en la casa, sube esa historia clínica que se le realiza por primera visita a ese paciente, y todos los médicos que trabajamos en el equipo tienen acceso a esa historia clínica, y cualquiera puede darle seguimiento al tratamiento de ese paciente. Perfecto. O sea, cuando Michelle preguntaba sobre el tema de los servicios, y es importante un poco desarrollar y ampliar esto, porque sabemos que para mucha gente este va a ser un tema interesante que va a llamar a la atención, porque pensaría más allá de la consulta. O sea, la consulta, y sabemos que hay muchas consultas que tienen que ver con temas de seguimiento. Correcto. A enfermedad. El paciente, sobre todo envejeciente, es un paciente que ya tiene enfermedades establecidas, crónicas, y el tema de los encamados. Pero una vez estamos ahí, ¿qué servicios entonces se ofrecen? ¿Cómo le damos el seguimiento? ¿Qué se hace con esos pacientes? Bien, si nos llaman, por ejemplo, para la atención de un paciente por primera vez, uno de los médicos que labora con nosotros, tenemos un equipo de unos 15 médicos que trabajan con nosotros, va a la consulta, va a consultar a ese paciente y se le hace su reconocimiento, su historial clínico. Generalmente, como tú dices, son pacientes pluripatológicos que tienen diabéticos, hipertensos, etcétera. Muchos pacientes encamados con úlceras. Entonces, todo va a depender del familiar. Nosotros tenemos, tenemos la cultura de la atención centrada en el paciente. Esa parte es muy importante porque se toma en cuenta los criterios del paciente en sí para el tratamiento, del familiar y del médico. ¿Qué quiere decir esto? El médico le comunica a la familia y al paciente cuál es el tratamiento a seguir y se le presentan opciones. Entonces, ahí, en ese momento, el paciente y la familia tienen la decisión de qué tratamiento seguir. Es algo que, como bien decía el doctor Jacín hace un rato, los médicos viejos, el médico de la época de nuestros padres, hacían ese tipo de medicina. Era una medicina centrada en el paciente, en la persona. Y no era propio de ellos. No sé si usted llegó a verlo. Viriato Fiallo y el doctor López de Haro, el papá de los López de Haro, sí. Usted lo veía en Ciudad Nueva con su maletincito visitando casas a domicilio. Correcto. Pero correcto. Eso fue antes de usted nacer. Antes de nacer. Sí, pero precisamente es bueno hablar en este momento acerca de cuál es el lugar más adecuado o el ambiente más adecuado para darle un tratamiento a una persona de edad avanzada. En primer lugar, e indefectiblemente, el hogar es el sitio donde más resultados favorables puede obtener un tratamiento médico para una persona de edad avanzada, sin importar su padecimiento. No, eso va a depender del padecimiento del paciente. Porque hay gente de cierta edad como que quizás esos internamientos, a ciertas reclusiones necesarias, pueden también deprimirlos y eso es desfavorable. Claro.
Si es un padecimiento que indudablemente necesita un ingreso, un internamiento, hay que hacerlo. Lo que se debe tomar en cuenta es mantener un paciente ya adulto, donde ese sistema inmunológico está muy deprimido, mantenerlo ingresado en un centro médico donde pululan muchísimas virus, bacterias y etcétera, y al estar inmunodeprimido puede coger cualquier cosa de eso y complicarse el paciente. Entonces, inmediatamente ese paciente se estabiliza, hay que enviarlo a su casa y darle seguimiento en el tratamiento en la casa, donde, como usted dice, el entorno familiar favorece la recuperación del paciente. Es un tema se también dan los dos psicológico. servicios, cuando un paciente está en crisis o también en condiciones normales, lo que son sus tequeos periódicos y todo esto. Sí, claro. Si el paciente es un paciente que ya le hemos dado atenciones anteriormente, se le da seguimiento al paciente. Nosotros tenemos, por así decirlo, paquetes de servicios donde le incluimos las visitas médicas domiciliarias 1 o 2 veces por mes, dependiendo la estabilidad que hayamos logrado con el paciente. Doctor, ¿y cómo funciona el tema de las subespecialidades? Cuando usted dice que muchas veces son médicos familiares que visitan estos pacientes, pero ya muchas veces esos pacientes sobre todo en esas edades, manejan patologías definidas ya de casos, temas de cardiología, temas de algunas enfermedades que ya estén tratándose. ¿Qué se hace con las subespecialidades? ¿Se acompaña a los especialistas? ¿Hay también una consulta de especialistas? Sí, sí, correcto. El médico familiar le da seguimiento a esa patología de fondo y cualquier situación que haya, porque ya eso es lo que llamaríamos el médico de cabecera, el que acompaña la patología que tiene ese paciente. Entonces el médico familiar se comunica con el médico de cabecera y le informa de la variación en el proceso de la enfermedad que tiene el paciente. Y ahí se hace una interconsulta, vamos a llamar, y el médico decide si hay que llevárselo a la consulta o nos dice a nosotros cómo manejar su paciente. Muchos de esos pacientes también tienen problemas muchas veces de movilidad, de trato. Correcto. Y usted mencionó que también tienen servicios de enfermería. Yo creo que he visto pacientes que hasta le tienen personas que solo le manejan sus medicamentos. Yo tengo un amigo que tiene una persona que va un día a la semana a la casa de su padre a tomarle la presión, a hacer eso y a sacarle su medicamento de la semana. Claro. Y esa persona hace eso. Y hay otros casos que tú ves que necesitan ayuda para dormir, para despertarse, para asistencia al baño, a la higiene, a todo eso. ¿Esos servicios ustedes también los tienen complementarios? Sí, claro. ¿A través de la enfermería? A través de enfermería, claro. Y eso va a depender de del requerimiento de la familia, porque muchas veces tienen una persona en la casa que los asiste en cuanto a la movilidad, como tú dices, y la higiene del paciente. Pero si en determinado momento el paciente se deshidrata, por decir algo, y necesita la asistencia de un personal de enfermería que vaya a canalizarlo a la casa y pasarle soluciones. Pues sí, damos ese servicio, damos el servicio de atención del paciente por horas. Son servicios que se adaptan a las necesidades del paciente y del cliente, del familiar. Si requieren el servicio por 1 hora, 8 horas, 12 horas, la mayoría de los servicios que tenemos son servicios 24/7. Eso es importante. O sea, que le asignan un personal 24/7. Un personal, cuidador o una enfermera, dependiendo de la necesidad del paciente. Exactamente. Okay, sí. Mira, una cosa importante, porque... Eso es costosísimo en muchos casos. Sí, pero fíjate el tema de los sistemas de salud. Recuerdo hace unos años, mi hermano y yo, el doctor Dagoberto Guilamo, geriatra, claro, conocido en este programa también,
estuvimos haciendo, bueno, por muchos años estuvimos haciendo periplos por diferentes países para ver modelos de atención a adultos mayores que pudieran establecer programas muy particulares, incluso mirándolo como parte de una atención primaria. En Argentina conocimos algo que nos decían la iguala médica, allá no le llaman iguala médica, del hospital italiano, que se dedica a la atención de adultos mayores, de envejecientes, y nos decía que los pacientes salían del hospital, iban a las casas y a la semana, 2 semanas volvían a entrar en internamiento y comenzaban a estudiarlo de nuevo. ¿Por qué? Porque cuando entraba al hospital, el hospital empezaba de cero, como quien dice, claro. Y el hospital tiene que facturar y le empieza a hacer estudios de todos los tipos. Entonces ellos se dieron cuenta que había un problema de asistencia sociosanitaria. O sea, no había entorno familiar que cuidara ese adulto mayor, no había ningún tipo de asistencia, y ellos, como iguala médica, comenzaron a pagarle un cuidador, o comenzaron a pagarle un servicio de atención domiciliaria que fuera y los visitara, y que de repente empezaron a bajar los costos de los servicios porque los pacientes estaban más estables y al mismo tiempo costaban menos porque no había que reintervenirlo y rehospitalizarlo. ¿Pudiesen o ofrecen ustedes servicios, por ejemplo, de alta temprana? Me refiero, para que la gente lo entienda. Un paciente está hospitalizado, salió y en vez de continuar, como tú decías, no hay ningún lugar más riesgoso para una gente para coger una infección que está interno en una clínica o un hospital. Claro. Eso no tiene nada que ver con público o privado, dígame lo que estoy diciendo. Después que usted pasó de 48 horas ahí adentro, los chances de que usted se contamine son muy altos. Por lo tanto, la atención es cada vez más externa que intramural, intrahospitalaria. Entonces, estoy atendiendo a ese paciente, pero necesito un curso de antibiótico por 7 días y en vez de guardarlo en un hospital ahí metido en una cama, solamente para administrarse, le doy una de alta temprana, pero necesito que alguien siga con ese medicamento endovenoso. ¿Ustedes ofrecen ese tipo de servicio? Claro que sí, doctor. Sí, ese es uno de los servicios que ofrecemos y de hecho, como tú bien dices, lo ideal en pacientes adultos mayores es, una vez que ingresa y se controla el proceso agudo de ese paciente, es despacharlo a su casa inmediatamente y darle el seguimiento que requiere ya en su casa con un personal de enfermería que se ocupe de suministrarle los medicamentos que le fueron indicados. Y sí, ese es uno de los servicios que ofertamos. Vigilar claro hidratación, porque muchas veces la gente no sabe cómo manejar, la familia obviamente no tiene por qué saberlo, cómo manejar la hidratación de un paciente adulto mayor, que no maneja los volúmenes de líquido igual, o porque tiene un problema cardíaco, que ya no puede manejar altos volúmenes, o tiene un problema renal, que no tiene cómo excretar suficiente, y hay que tener cuidado si le tiene un suero puesto ahí, que esté abierto a chorro y lo ahogue. ¿Hasta dónde las ARS pueden cubrir este tipo de servicios? Nosotros estamos locos porque la CISALRIL y los departamentos, los organismos que regulan ese tema, lo incluyan en las ARS. Para que y están todos excluidos, eso no está en ninguno. Eso tiene que pagarlo el paciente. El paciente, actualmente no hay ningún ni una servicio, parte ni nada. Nada absolutamente. Ni siquiera los medicamentos. Bueno, los medicamentos sí, si uno le hace cuando se le hacen las indicaciones médicas con su sello y todo, el paciente va a la farmacia y puede comprarlo con su seguro médico, claro que sí. Entonces el tratamiento ambulatorio no está previsto en las ARS, doctor Huílamo. Bueno, está planteado como parte de la estrategia de atención que debe financiarse. No hay suficientes servicios de este tipo, porque ahora mismo me imagino que ese es un servicio que se está ofreciendo a la población que lo puede pagar.
pero tenemos una cantidad de pacientes que no podrían pagar estos servicios. Y si se viera de otro punto de vista, es decir, que ese paciente es menos costoso para la ARS en su casa que en una clínica internada. Correctamente, exactamente. ¿No es así? Seguro que Claro, sí. porque así hay que verlo. Seguro, incluso para la familia también. No, pero seguro. Y que me perdonen las clínicas privadas, pero cuando usted ingresa a una clínica, al final la factura médica es una sorpresa para usted, cuando le dan de alta. En cambio... No, al final no. Durante el transcurso. ¿Qué transcurso? Desde que llegue, espérate. Esto va a costar un tanto. depósito. Préstame la PPK. Sí, exactamente. Pon 100 mil pesos en esa cuenta. Los seguros internacionales aquí tienen, o los seguros de planes con planes premium, ¿tienen esos servicios incluidos? No lo tienen incluido. ¿Ninguno? No, ninguno. Otra cosa, usted mencionó, nosotros tenemos paquetes o planes, algo así. ¿Cómo funciona eso? Fuera de los servicios individuales, una consulta cuesta tanto. Cuando usted puede hacer combos con todo esto, es decir, enfermera con tanta visita al mes, con chequeo del paciente, que hablen un poquito de los servicios para que la gente se quede con una idea. Correcto. Las personas pueden contratar en un servicio de enfermería, como les dije hace un rato, 24/7. Y es un paciente que también nos dicen, no tenemos médico de cabecera. Entonces va un médico nuestro, lo evalúa y le creamos un paquete de servicios que va a incluir la visita médica domiciliaria, el personal de enfermería, muchas veces cuando... Terapia en algunos casos. En algunos casos terapia. Cuando contratan los servicios de enfermería, muchas veces le ponemos incluso hasta los equipos médicos necesarios, camas, sillas de ruedas, etcétera, sin costo adicional. Porque ya tienen con nosotros los servicios de enfermería, la consulta médica. Entonces, le incluimos 1, 2, 3 visitas del médico familiar hasta tanto estabilizar el paciente. Porque la idea es, como decía el doctor William hace un rato, llevar a ese paciente a un nivel de seguimiento donde la presencia del médico no sea indispensable. El personal de enfermería mantiene el paciente estabilizado. Entonces vamos, ya una vez estable el paciente, el médico va una vez a visitarlo, etcétera. Pero sí, se crean esos paquetes dependiendo de la condición del paciente y de que el familiar lo solicite, la familia. La parte digital, lo que son las consultas telemedicina y todo eso, ¿funciona en algunos casos? Sí, queremos implementar eso, pero estamos asociados, vamos por así llamarlo, a un servicio de telemedicina que existe ya en el país y que nos refiere sus pacientes. Ellos tienen sus médicos, le dan servicio de telemedicina y si el paciente requiere la visita del médico familiar o un servicio de enfermería, entonces nos refieren esos pacientes a nosotros. Bien. Si una persona necesita un equipo de aditamento, no es un paciente que está atendiéndose con ustedes, pero pudiese necesitar una cama, un colchón especial, ese tipo de cosas, eso también ustedes lo facilitan, lo rentan. Lo rentamos, claro, sí, aún cuando no sean clientes de Cerati, no tienen que ser cliente médico del claro. Y ven acá, ¿y los geriatras no han peleado con ustedes? No, porque los pacientes que nos refieren los médicos. Es que Dagoberto me está escribiendo aquí. Los pacientes que nos refieren los médicos siguen siendo sus pacientes. Como yo dije ahorita, nosotros le brindamos el servicio de enfermería. Y una vez que el paciente necesita o sea, que el personal de enfermería detecta que hay alguna situación con ese paciente, se llama a su médico de cabecera. Nosotros no, de ninguna manera,
le robamos el paciente al médico. Doctor, aquí hay suplementario. mucha gente que no le interesa, pero nosotros, a uno comienzan a escribirle. ¿Cómo la gente se contacta con el grupo de ustedes? Alguien que quiera los servicios, que quiera más información, ¿cómo lo hace? Ok, los teléfonos nuestros, el 849-458-9822, el 849-399-9822, y está el WhatsApp, que es el 809-689-6304. Bien, ahí están los teléfonos para poder conseguir las informaciones con el doctor. Gracias, doctor. Bien, gracias al doctor Ramón Emilio Peralta Calderón, gerente general de Servicios de Atención Domiciliaria Élite, SERADE. Y